¿Y si te dijera que los antiguos mayas, una civilización que desapareció misteriosamente, dejaron escritos proféticos que coinciden de manera inquietante con el Apocalipsis bíblico? Durante siglos, los arqueólogos y teólogos han ignorado lo que parece ser una conexión demasiado incómoda: símbolos de destrucción, cataclismos cósmicos y una figura celestial que regresará desde el cielo. Todo esto aparece tanto en los códices mayas como en el último libro del Nuevo Testamento. Este video no es solo una lista de coincidencias, es una revelación, un viaje al corazón espiritual del mundo maya para descubrir las 33 profecías más inquietantes que podrían haber predicho el juicio final. Siglos antes de que se escribiera la Biblia, los mayas hablaban de una gran purificación, de una oscuridad que cubriría la tierra, de estrellas cayendo del cielo, de un cambio dimensional que transformaría a la humanidad. ¿Fueron estas simplemente metáforas astronómicas o advertencias reales? ¿Es posible que dos culturas tan distantes compartieran una visión común del fin? Prepárate. Lo que estás a punto de ver podría cambiar tu forma de entender la historia y el futuro de la humanidad. 1. La serpiente emplumada y el ángel. Del Apocalipsis, el mismo mensajero del fin. Entre los símbolos más poderosos del mundo maya se encuentra la figura de Kukulcán, la serpiente emplumada. Representa el conocimiento, la luz divina y el poder que desciende del cielo para transformar la humanidad. Pero hay un detalle que muchos han pasado por alto. Kukulcán no solo desciende, él regresa en momentos de caos, trayendo un nuevo orden, algo muy similar al ángel del Apocalipsis descrito en la Biblia. Según el libro del Apocalipsis, un ángel poderoso descenderá del cielo envuelto en una nube, con un arco iris sobre su cabeza y un rostro como el sol. Llevará en la mano un pequeño libro y anunciará que el tiempo no será más. Este ángel representa la última advertencia para la humanidad. Los códices mayas, por su parte, muestran a Kukulcán descendiendo sobre la pirámide de Chichén Itzá durante los equinoccios, como si el universo mismo marcara su llegada. Algunos textos antiguos lo relacionan con el fin de una era, y los sabios mayas hablaban de una nueva luz que solo vendría después de la oscuridad. ¿Podría Kukulcán ser una representación arquetípica del mismo mensajero divino anunciado en el Apocalipsis? ¿O ambos pueblos simplemente observaron las mismas señales cósmicas y llegaron a conclusiones similares? Esta posible conexión no es casual. Ambas figuras vienen del cielo. Ambas traen una advertencia, y ambas aparecen justo antes de una transformación radical del mundo. ¿Qué pasaría si estos dos personajes, separados por océanos y siglos, fueran el mismo espíritu manifestado de diferentes maneras? ¿Qué nos estaban tratando de decir los mayas y qué olvidamos escuchar? 2. El gran diluvio. Cuando los mayas y la Biblia contaron la misma tragedia. Uno de los relatos más impactantes del Génesis es el del gran diluvio, cuando Dios, decepcionado con la corrupción humana, decide purificar la tierra con agua. Solo Noé, su familia y los animales del arca sobreviven. Esta historia ha sido contada por milenios como un castigo divino y un nuevo comienzo para la humanidad. Pero lo que pocos saben es que los mayas también hablaron de un gran diluvio, uno tan poderoso que cambió el rumbo de su civilización. Según el Popol Vuh, el libro sagrado de los Quiché, hubo una era anterior a la nuestra, poblada por humanos imperfectos que fue destruida por las aguas como castigo de los dioses. Ambas culturas coinciden en detalles clave: la destrucción total como castigo por la impureza moral, una advertencia previa a ciertos elegidos, una nueva era que nace tras el desastre. En las inscripciones mayas, este diluvio no solo fue físico, sino también cósmico. Relatan cómo el cielo se partió y las estrellas cayeron al agua, una imagen inquietantemente parecida a las lluvias de fuego y estrellas del Apocalipsis cristiano. Estaban los mayas recordando un evento real que también inspiró la narrativa bíblica, o estaban recibiendo una visión paralela del juicio y la renovación. Algunos estudiosos proponen que civilizaciones ancestrales compartieron una memoria colectiva de un cataclismo global, y que la figura del diluvio es solo una de las formas en que lo representaron. Otros afirman que hay una conexión espiritual más profunda,
una advertencia universal de que la humanidad siempre cae y siempre necesita empezar de nuevo. Ambas culturas coinciden en lo esencial: el agua limpia, pero también destruye. Y después del agua, viene la esperanza. 3 días de oscuridad, una profecía compartida por mayas y cristianos. En la tradición cristiana, el Apocalipsis está lleno de señales cósmicas aterradoras. Una de las más perturbadoras es la oscuridad total que cubrirá la tierra. Muchos místicos cristianos, desde Santa Hildegarda hasta el Padre Pío, hablaron de 3 días sin sol, donde solo la fe protegerá a los elegidos. Es un evento que, según estas visiones, marcará el inicio del juicio final. Curiosamente, los mayas también dejaron registro de una oscuridad repentina y total que marcaría el fin de una era y el nacimiento de otra. En sus códices, especialmente el Códice de Dresde, aparecen representaciones de eclipses cósmicos, estrellas apagadas y el sol tragado por la oscuridad, acompañado por el llanto de los dioses. Para los mayas, este evento no era solo astronómico, era espiritual. Representaba un tiempo en el que el mundo entraría en desequilibrio, cuando el corazón del cielo se cerraría y los hombres serían puestos a prueba. Ambas culturas describen un ambiente de angustia, confusión y caos. Ambas colocan la oscuridad justo antes del renacimiento, y ambas dan la misma advertencia: quien no esté preparado será arrastrado por el miedo. La coincidencia es tan precisa que muchos se preguntan si estas visiones no provienen de una misma fuente, una sabiduría ancestral perdida, un mensaje transmitido a distintas civilizaciones por un mismo espíritu o ente divino. Los 3 días de oscuridad no solo aparecen en textos religiosos, también en leyendas populares de pueblos indígenas, en profecías andinas y en tradiciones africanas. Pero es en el cruce entre los mayas y la Biblia donde esta visión se vuelve más poderosa. ¿Y si la oscuridad no fuera solo física? ¿Y si también hablara de una humanidad que ha perdido la luz espiritual? 4. El regreso de los dioses. Una segunda venida en clave maya. En el corazón de la fe cristiana está la promesa del retorno de Cristo. La segunda venida, cuando Jesús regresará con poder y gloria para juzgar a vivos y muertos. Este evento, descrito con imágenes celestiales, trompetas y un cielo que se abre, marca el punto culminante del Apocalipsis. Los mayas, por su parte, también esperaban el regreso de una figura divina. Según sus mitos, Kukulcán, la serpiente, emplumada que una vez caminó entre los hombres, partiría hacia Oponiente, prometiendo regresar en un tiempo de necesidad. Las profecías anuncian su retorno cuando el mundo esté desequilibrado, los valores perdidos y el cielo lleno de señales. Ambas visiones comparten un patrón profético, un ser celestial que estuvo entre los humanos, un retorno glorioso tras una larga ausencia, una época de juicio, purificación y restauración. En algunas versiones indígenas, Kukulcán no solo regresa como Salvador, sino también como guía del nuevo mundo, trayendo consigo una era de conciencia superior y equilibrio. De modo similar, la segunda venida de Cristo no es solo castigo, sino renovación, donde el cielo y la tierra serán hechos de nuevo. Algunos investigadores han planteado teorías sorprendentes. ¿Y si estas historias no son casualidad? ¿Y si las culturas antiguas interpretaron una misma visión en su propio lenguaje simbólico? Cuando los mayas hablaban de un Dios que vendría desde el cielo para restaurar el orden, ¿acaso estaban hablando del mismo evento que el libro del Apocalipsis? Hoy, mientras el mundo atraviesa crisis morales, espirituales y climáticas, la idea del retorno toma fuerza. Tal vez los antiguos sabían algo que hemos olvidado. ¿Y si el regreso de los dioses ya comenzó, pero no lo estamos viendo? 5. Trompetas en el cielo. Los sonidos del juicio en la profecía maya. En el Apocalipsis bíblico, uno de los momentos más dramáticos es el toque de las trompetas. 7 ángeles hacen sonar sus instrumentos celestiales y con cada sonido, una nueva catástrofe se desata sobre la tierra. Terremotos, plagas, oscuridad, fuego del cielo. Las trompetas no son solo señales, son advertencias. Son la voz del cielo que clama: el tiempo se ha acabado. Lo sorprendente es que los mayas también hablaron de sonidos celestiales. En varios códices y relatos transmitidos oralmente se menciona
un estruendo en el cielo que antecederá el fin de una era. Hablan de voces que bajan del firmamento, de truenos sin tormenta, de ecos de los dioses que resuenan como advertencia para la humanidad. En tiempos recientes, miles de personas alrededor del mundo han reportado escuchar sonidos extraños en el cielo, zumbidos metálicos, vibraciones profundas, algo parecido a trompetas lejanas. Videos grabados desde América Central hasta Asia muestran a multitudes mirando al cielo desconcertadas. Algunos lo atribuyen a fenómenos naturales. Otros creen que se trata del cumplimiento literal de las profecías. ¿Y si los mayas también predijeron estos sonidos? ¿Y si el estruendo en el cielo no es una metáfora, sino una señal real? Para los mayas, el fin de una era venía acompañado de movimientos en el cielo, tanto visuales como sonoros. Para los cristianos, el sonido de la trompeta es el llamado final. Ambas culturas coinciden en esto. Los cielos hablarán antes del juicio. Tal vez no sea casual que tantas culturas ancestrales creyeran que el cielo emite sonidos cuando algo sagrado se aproxima. Tal vez las trompetas ya están sonando. La pregunta es, ¿estamos escuchando? 6. El libro sagrado de piedra, códices mayas y el libro sellado del Apocalipsis. En el Apocalipsis cristiano, uno de los símbolos más misteriosos es el libro sellado con 7 sellos. Nadie puede abrirlo, salvo el Cordero, y su apertura desencadena una serie de eventos proféticos que revelan el destino final de la humanidad. Este libro contiene los secretos del fin, el juicio y la redención. Los mayas también tenían sus propios libros sagrados, aunque no estaban hechos de pergamino, sino de piedra, corteza y obsidiana. Los códices mayas, como el de Dresde, Madrid y París, están llenos de símbolos astronómicos, calendarios cíclicos y advertencias cósmicas. Para los sacerdotes mayas, esos textos eran puertas a otro conocimiento, solo comprensibles por los iniciados. Uno de los aspectos más impactantes es que muchos de estos códices fueron destruidos por misioneros y conquistadores, alegando que eran libros del diablo. Solo unos pocos sobrevivieron, pero lo que quedó sugiere que los mayas tenían una visión del tiempo cíclico, del juicio que llega tras cada gran ciclo, y del retorno de la divinidad tras un periodo de oscuridad. Ambas culturas describen un conocimiento oculto, encerrado, sellado. Ambas lo vinculan con el fin de los tiempos, y ambas afirman que una vez abierto, ya no habrá vuelta atrás. Y si los códices mayas eran una versión del libro profético sellado que menciona el Apocalipsis, y si ambos textos apuntaban a los mismos eventos, pero con lenguajes distintos. Quizás los mayas no necesitaban 7 sellos, tal vez esculpieron la verdad en piedra, y nosotros no supimos leerla a tiempo. 7. Las estrellas que caen del cielo, señales cósmicas en las visiones mayas y bíblicas. El Apocalipsis bíblico describe un momento aterrador. Las estrellas caerán del cielo como higos verdes sacudidos por el viento. El firmamento se abrirá como un pergamino y los astros dejarán de brillar. Estas imágenes cargadas de dramatismo han sido interpretadas como meteoritos, cometas o incluso misiles en tiempos modernos. Pero no son exclusivas de la tradición cristiana. Los mayas también vieron en el cielo un escenario de advertencia divina. Para ellos, los movimientos de los cuerpos celestes eran señales del equilibrio o el caos del mundo. Creían que, cuando una era estaba por terminar, las estrellas se revelarían cambiando su curso, cayendo o apagándose repentinamente. En el Códice de Dresde hay representaciones gráficas de estrellas descendiendo en espiral hacia la Tierra, acompañadas por figuras que lloran o se esconden. Algunas teorías afirman que estas imágenes representan lluvias de meteoros o impactos celestes, eventos que en efecto marcaron cambios drásticos en la historia antigua. Además, los calendarios mayas estaban profundamente ligados a los ciclos cósmicos. Ellos sabían cuándo ocurrirían eclipses, conjunciones y alineaciones. Y en varias de sus profecías se menciona un cielo en movimiento como anuncio del fin. Ambas culturas, separadas por océanos y siglos, coinciden en algo asombroso. El cielo hablará con fuego. Las estrellas no solo son decoración, son mensajeras del destino. Es posible que los mayas y los escritores del Apocalipsis hayan presenciado o anticipado un evento cósmico común,
¿O acaso recibieron la misma visión, cada uno en su idioma, sobre cómo el universo mismo anunciará el juicio final? Tal vez no se trata de superstición ni metáfora. Tal vez solo estamos esperando a que la próxima estrella caiga y nos despierte. 8. La mujer vestida de sol. Una figura compartida entre la Virgen y la diosa Maya. En el capítulo 12 del Apocalipsis aparece una figura enigmática y poderosa. Una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas. Ella está por dar a luz y un gran dragón rojo intenta devorar a su hijo. Esta imagen ha sido interpretada por siglos como un símbolo de la Virgen María, de la Iglesia o incluso de Israel. Pero, ¿y si no fuera solo una figura cristiana? Los mayas también adoraban a una figura femenina asociada a los ciclos cósmicos y al nacimiento del Nuevo Mundo. Se trata de Ixchel, diosa de la luna, la fertilidad, las aguas y el parto. En algunas representaciones aparece con un cuerpo radiante, rodeada de símbolos celestes, en especial el sol, la luna y las estrellas. Su papel era guiar la transición entre mundos, proteger a los recién nacidos y cerrar ciclos con sabiduría. Ambas figuras representan lo femenino divino. Están asociadas al nacimiento de una nueva era o salvador. Enfrentan a una fuerza de oscuridad o destrucción. Además, la iconografía de la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, tiene paralelismos inquietantes con la visión de la mujer del Apocalipsis. También está vestida de sol, sobre la luna, rodeada de estrellas y anunciando un nuevo tiempo espiritual, justo en territorio mesoamericano. ¿Podría ser que los pueblos indígenas vieron en esa figura celestial una continuación de su propia tradición sagrada? Ixchel y la mujer del Apocalipsis son reflejos de la misma esencia divina. Quizá estamos ante un símbolo universal que trasciende culturas, la madre cósmica que anuncia el fin de una era y el nacimiento de otra. 9. Los 4 mensajeros. Delfín, los jinetes del Apocalipsis y los bacabes mayas. En el Apocalipsis bíblico, 4 figuras montadas a caballo desatan el caos sobre la tierra. El jinete blanco, el rojo, el negro y el amarillo o pálido representan la conquista, la guerra, el hambre y la muerte. Son enviados celestiales que anuncian el juicio divino y el colapso del mundo, como lo conocemos. Lo que muy pocos saben es que los mayas también hablaban de 4 mensajeros del fin. Los bacabes, según los textos sagrados, eran 4 deidades que sostenían el cielo, cada uno asociado a un punto cardinal y a un color: rojo, este, blanco, norte, negro, oeste, amarillo, sur. Los bacabes tenían una función cósmica, pero también aparecían en los relatos del fin de los ciclos, trayendo sequías, enfermedades, guerras y desastres naturales. Sus colores coinciden casi perfectamente con los jinetes del Apocalipsis, y su papel, portadores de desequilibrio y transformación, es inquietantemente similar. En el Códice de Madrid, los bacabes aparecen rodeados de símbolos destructivos: relámpagos, lluvias ácidas, jaguares y serpientes. En la Biblia, los jinetes son seguidos por plagas, fuego y hambre. 2 culturas, 4 emisarios del caos, una advertencia común. ¿Es coincidencia que ambos sistemas proféticos se dividan en 4 fuerzas elementales del fin? ¿O es una verdad simbólica que los antiguos comprendían mejor que nosotros? Los bacabes y los jinetes no solo anuncian el desastre, son las fuerzas necesarias para limpiar lo que ha sido corrompido. En ambas tradiciones, después de ellos, viene la esperanza. Tal vez no estamos siendo castigados, sino purificados, y si entendemos el mensaje, aún podríamos prepararnos para lo que viene. 10. El número 13. El ciclo final para mayas y cristianos. En la Biblia, el número 12 es símbolo de plenitud divina. 12 apóstoles, 12 tribus de Israel, 12 puertas de la Jerusalén celestial. Pero el número 13 es diferente. En muchas culturas se asocia con el caos, la rebelión y el cambio. En el Apocalipsis, aunque no se menciona explícitamente como símbolo, el capítulo 13 es uno de los más oscuros. Allí aparece la bestia, que sube del mar, que recibe poder del dragón y engaña a las naciones. Ahora veamos a los mayas. Su calendario sagrado Tzolkin estaba compuesto por 13 números y 20 signos.
generando un ciclo de 260 días. Pero lo más importante es que su cuenta larga, la que llegó a su fin en 2012, estaba dividida en 13 Baktunes, cada uno con más de 394 años. El 13º Baktun, el último de todos, marcaba el fin de una era y el inicio de un gran cambio planetario. Elu, número 13, tanto para los mayas como en ciertas interpretaciones bíblicas, no simboliza el fin total, sino la transición dolorosa hacia algo nuevo, un colapso seguido de renacimiento, un ciclo que muere para dar paso a otro. En ambas visiones el 13 no es maldición, sino advertencia, una puerta que se abre solo cuando el alma está preparada para enfrentar la oscuridad y atravesarla. Fue 2012 realmente el final de un ciclo profético maya que coincidía con el despertar espiritual anunciado en el Apocalipsis, o simplemente no supimos interpretar lo que verdaderamente significaba. Tal vez no fue el fin del mundo, sino el inicio de su reconfiguración silenciosa, y tal vez el 13 aún no ha terminado de cumplirse. Once, el abismo que se abre. Xibalbá y el pozo sin fondo del Apocalipsis. En el Apocalipsis 9:1-2 se describe una escena aterradora. Un ángel cae del cielo y se le entrega la llave del pozo del abismo. Al abrirlo, surge un humo oscuro como el de un gran horno, y de ese humo emergen langostas con poder demoníaco, listas para atormentar a los hombres. Este pozo es una entrada al inframundo, al reino del dolor y la condenación. Sorprendentemente, los mayas también tenían su propio abismo sagrado, Xibalbá, el inframundo temido por todos. Era un lugar de oscuridad absoluta, sufrimiento, trampas, criaturas deformes y pruebas dolorosas. Pero lo más inquietante es que Xibalbá no estaba en otro mundo, sino debajo del nuestro, accesible a través de cuevas, cenotes o portales invisibles. Enno, el Popol Vuh, los héroes gemelos descienden a Xibalbá para enfrentarse a los señores de la muerte, en un viaje de redención que recuerda el descenso de Cristo al Hades tras su crucifixión. Ambas tradiciones hablan de un espacio espiritual, de castigo, pero también de prueba y transformación. Y en ambos casos el abismo no se abre por accidente. Es un acto deliberado, un momento profetizado. Los códices mayas muestran portales oscuros siendo abiertos por sacerdotes o seres del cielo. Las escrituras cristianas relatan cómo se suelta a un ángel para liberar el juicio. ¿Y si el abismo es el mismo lugar visto desde dos culturas distintas? ¿Y si Xibalbá y el pozo del Apocalipsis representan el mismo umbral dimensional? Tal vez el infierno no está debajo, sino dentro, esperando ser activado por nuestras acciones. Y cuando el portal se abre, solo aquellos con luz interior podrán salir de él. 12. El fin del tiempo. El calendario maya y la cuenta regresiva del Apocalipsis. El Apocalipsis cristiano está marcado por una constante. El tiempo se acaba. En Apocalipsis 10:6, un ángel declara con voz potente: el tiempo no será más. Esta frase ha sido interpretada como el cierre de una etapa divina, el fin de la paciencia celestial, el momento en que el juicio ya no podrá ser evitado. Los mayas, en cambio, no veían el tiempo como una línea, sino como un ciclo que se renueva. Su impresionante sistema de calendarios, el Tzolkin, el Hav y la cuenta larga, no solo marcaba el paso de los días, sino que predecía grandes eventos cósmicos, sociales y espirituales. Para ellos, el tiempo era sagrado, una especie de reloj cósmico viviente. El famoso fin del calendario maya en el 13º Baktun 2012 fue interpretado por muchos como el fin del mundo. Pero los textos originales hablan de algo más profundo, el cierre de una gran era y la apertura de otra completamente distinta. Un cambio de conciencia, un despertar. Ambas tradiciones, la bíblica y la maya, comparten una idea central. El tiempo, tal como lo conocemos, no es infinito. Tiene un propósito, tiene un clímax, tiene un final. La diferencia es que mientras el Apocalipsis cristiano habla del fin del tiempo como un momento irreversible, los mayas lo veían como una puerta que se cierra para abrir otra. ¿Y si ambas visiones tienen razón? ¿Y si estamos viviendo el fin de un tiempo y el inicio de otro al mismo tiempo? Tal vez no se trata de cuándo acabará el mundo,
sino de si estaremos preparados para la era que viene después. El tiempo no será más, pero el Espíritu sí continuará. 13. El sello en la frente, los elegidos del Apocalipsis y los sabios mayas. En el Apocalipsis 7:3 se describe cómo un ángel ordena a otros que no dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que los siervos de Dios sean sellados en la frente. Este sello es un símbolo de protección divina. Los marcados serán apartados del juicio, sobrevivirán al caos y formarán parte del nuevo orden espiritual. ¿Sabías que los mayas también hablaban de un grupo de elegidos marcados por los dioses? En algunos textos antiguos y tradiciones orales, se menciona que ciertos sacerdotes y sabios eran reconocidos por su conexión directa con el cosmos. Estos seres, llamados en algunos relatos hijos del cielo o guardianes del tiempo, llevaban señales físicas o simbólicas en el rostro y en la frente. Eran los únicos capaces de interpretar los signos del cielo y guiar al pueblo en momentos de crisis. Ambas culturas distinguen a los marcados del resto. En la Biblia, los sellados reciben protección espiritual. En la tradición maya, los elegidos son los guardianes del conocimiento ancestral. Incluso en la actualidad, algunos pueblos indígenas hablan de personas nacidas con la marca del sol o el ojo abierto, una referencia a un despertar espiritual que les permite ver más allá del velo de la realidad. ¿Y si el sello del Apocalipsis no es solo literal, sino una activación interior? ¿Y si los sabios mayas eran personas con una frente sellada por la sabiduría y la luz? Tal vez, en lugar de esperar ser marcados, debamos buscar activamente esa conexión con lo divino. Tal vez, el verdadero sello sea el conocimiento que transforma el corazón y no una marca visible. Y tú ya llevas el sello. 14. Ángeles con copas de ira. Castigos bíblicos o visiones mayas del colapso. En el capítulo 16 del Apocalipsis, 7 ángeles derraman copas llenas de la ira de Dios sobre la tierra. Cada copa trae un castigo devastador: llagas, mares convertidos en sangre, fuego abrasador, oscuridad, terremotos y destrucción masiva. Estos actos no son arbitrarios, son respuestas al olvido espiritual y al abuso humano. En la visión cristiana, estas copas representan juicios finales, marcando el punto sin retorno en la historia humana. Curiosamente, los mayas también hablaban de destrucción cíclica a través de elementos naturales. En sus relatos de los ciclos anteriores a nuestra era actual, cada humanidad fue destruida por agua, fuego, viento y tierra. Estos elementos no eran castigos aleatorios, sino equilibradores cósmicos que se activaban cuando el mundo perdía su armonía con el universo. Los códices describen escenas de dioses vertiendo líquidos sagrados o venenosos desde lo alto, provocando tormentas, enfermedades y hambre. Estas imágenes no difieren tanto de los ángeles bíblicos derramando copas sobre las naciones. En ambas visiones, el derramamiento viene de lo alto. El caos es consecuencia de la corrupción. Solo los puros sobreviven al juicio. ¿Y si estas copas no son solo metáforas? ¿Y si representan oleadas de eventos globales que marcan el fin de un ciclo espiritual y moral? Tanto los ángeles como los dioses mayas actúan como agentes de purificación, no de venganza. Tal vez estamos asistiendo al derrame de las primeras copas. Tal vez ya sentimos su impacto en nuestras enfermedades, incendios, sequías y terremotos. La pregunta no es si vendrán más, sino cómo nos estamos preparando para recibirlas. 15. La bestia del fin y el jaguar de la noche. Símbolos de poder oscuro en dos profecías. En el Apocalipsis 13 aparece una figura aterradora, la bestia que sube del mar. Tiene 7 cabezas, 10 cuernos y una autoridad que asombra al mundo. Esta entidad representa un poder mundial corrupto, capaz de controlar, engañar y perseguir a los justos. Se le da poder por un tiempo, pero finalmente será destruida por el Cordero. Los mayas, por su parte, tenían un símbolo igualmente poderoso y temido, el jaguar de la noche. Este no era un animal común, sino un ser mítico asociado al inframundo, al caos y a los ciclos de destrucción. En varias estelas y códices se le representa como un devorador del sol, un ser que se mueve entre dimensiones, acechando en la oscuridad del tiempo. El jaguar aparece especialmente en los relatos sobre el fin de una era, cuando sale de su escondite
para devorar el orden viejo y preparar el nacimiento de uno nuevo. Ambas figuras, la bestia y el jaguar, simbolizan fuerzas ocultas que toman poder en tiempos de desequilibrio, el dominio de la oscuridad antes de la luz, un periodo de prueba para la humanidad. Y si la bestia del Apocalipsis y el jaguar de la noche son representaciones culturales del mismo poder, un espíritu de caos que emerge cada vez que el mundo se aleja del orden divino, para los cristianos, la bestia es un poder político-religioso corrupto. Para los mayas, el jaguar es un ente sagrado pero peligroso que prueba a los hombres antes de la renovación. Tal vez el jaguar no muerde para castigar, sino para forzar el despertar de los dormidos, porque incluso en la oscuridad hay quienes aprenden a ver. 16. La Nueva Jerusalén y la ciudad de luz maya, dos visiones del mismo paraíso. En el último capítulo del Apocalipsis, Juan describe la visión de la Nueva Jerusalén, una ciudad que desciende del cielo, resplandeciente como una joya, con calles de oro puro, muros de jaspe y puertas de perlas. No necesita sol ni luna, porque la gloria de Dios la ilumina. Es el destino final de los justos, un nuevo Edén donde no hay dolor, muerte ni lágrimas. Los mayas, aunque con otro lenguaje, también creían en una ciudad de luz. En sus mitos, al final del gran ciclo, los sabios regresarían desde el este, guiados por la luz de Kukulcán, y establecerían un nuevo centro espiritual, una ciudad perfecta, en armonía con el cosmos, donde los hombres vivirían conectados con lo divino. Algunas versiones incluso hablan de una ciudad enterrada o escondida que solo se revelará cuando el mundo esté preparado. Hay quienes asocian esto con Paititi, la legendaria ciudad de oro, o con el centro luminoso del tiempo, un lugar simbólico que representa la unión del cielo y la tierra. En ambas visiones, la ciudad aparece tras un periodo de destrucción y juicio. Está llena de luz, orden y perfección espiritual. Es el hogar de los elegidos. Y si la Nueva Jerusalén y la ciudad de luz maya son dos formas de describir lo mismo. Una dimensión sagrada a la que solo se accede después de cruzar el umbral del fin. Tal vez no sean lugares físicos, sino estados del alma. Y tal vez, al final del camino, mayas y cristianos estén esperando la misma luz, solo que la llamaron con nombres distintos. 17. La marca de la bestia y el control del tiempo. Advertencias de esclavitud en dos mundos. En el Apocalipsis 13, 16, 17, se menciona una de las profecías más inquietantes. Todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, recibirán una marca en la mano derecha o en la frente. Sin esa marca, nadie podrá comprar ni vender. Es el símbolo del control total, la supresión de la libertad, el inicio de un sistema espiritual de esclavitud. Este concepto ha sido interpretado como tecnología, sistemas de vigilancia o incluso ideologías que buscan dominar cuerpos y almas. Pero, ¿qué decían los mayas sobre el control total? Para los mayas, el tiempo era el gran regulador de la vida. Quien controlaba el tiempo, controlaba el destino. En sus sociedades, había sacerdotes del calendario, Ashtuki, que marcaban cuándo sembrar, cuándo hacer guerra, cuándo ofrecer sacrificios. Si una autoridad corrompía el uso del tiempo sagrado, podía someter al pueblo y alejarlo de los ciclos divinos. Algunos textos mayas advertían sobre tiempos artificiales, creados por hombres ambiciosos que intentaban imponer su propio orden sobre la voluntad de los dioses. Este tiempo corrompido llevaba al caos, al olvido espiritual y al castigo cósmico. Y si la marca de la bestia no es solo un símbolo físico, sino también un sistema impuesto que nos desconecta del orden natural y sagrado? Ambas culturas denuncian lo mismo, una fuerza que impone reglas ajenas al espíritu, un control que deshumaniza y una advertencia a quienes aún escuchan. Quizás el verdadero peligro no está en la tecnología, sino en olvidar quién marca nuestro tiempo, porque cuando dejamos que otros escriban nuestro destino, ya llevamos la marca, aunque no podamos verla. 18. El trono blanco y el juicio final. El espejo de obsidiana en la visión maya. En el Apocalipsis 20, 11, 12, Juan describe el momento culminante de la historia humana, el juicio final. Ve un gran trono blanco y a aquel que está sentado sobre él. Los muertos grandes y pequeños se presentan ante el trono,
y son juzgados según sus obras, registradas en los libros sagrados. Es el momento en que cada alma recibe su destino eterno. Los mayas, aunque con una narrativa distinta, también creían en un acto de juicio cósmico. En sus tradiciones, el alma del difunto debía pasar por pruebas en Xibalbá, el inframundo. Pero lo más fascinante es que antes de seguir su camino, debía enfrentarse a su reflejo en un objeto sagrado, el espejo de obsidiana. Este espejo no era literal, era un símbolo de autoconocimiento profundo, donde el alma veía sus acciones, errores, verdades ocultas. Solo quien aceptaba lo que veía y se purificaba podía ascender a planos más elevados. Ambas culturas describen un juicio, donde no hay escape ni mentira, donde cada obra, buena o mala, es revelada, donde el alma es puesta en balanza. El trono blanco representa la luz absoluta, el espejo de obsidiana, la oscuridad que refleja la verdad. Dos extremos que cumplen el mismo propósito. Y si el juicio final no es un castigo, sino una confrontación inevitable con nosotros mismos, y si los mayas ya sabían que el mayor tribunal no está fuera, sino dentro del alma, tal vez el juicio no depende de libros celestiales, sino de lo que cada uno se atreva a ver en su propio reflejo, porque al final todos enfrentaremos el espejo, o el trono 19, el sello del cielo, eclipses, señales solares y el reloj profético maya. En el Apocalipsis 6:12 se habla de una señal escalofriante. El sol se oscurecerá como tela negra, la luna se tornará como sangre y las estrellas caerán del cielo. Este evento marca la apertura del sexto sello, una alteración total del firmamento que anuncia la cercanía del fin. Los mayas, obsesionados con el cielo y el tiempo, también otorgaron un poder espiritual a los eclipses. Para Bosu, ellos no eran simples eventos astronómicos, sino señales enviadas por los dioses. En muchos códices se muestra al sol y la luna siendo devorados por serpientes celestes o jaguares negros, símbolos de ruptura del equilibrio cósmico. Cada eclipse marcaba un punto clave en el calendario sagrado. Los sabios advertían que en estos días la energía del mundo se abría y se podía recibir bendición o castigo según el estado del alma. También creían que los grandes cambios históricos, guerras, colapsos de reinos, epidemias, eran precedidos por estas señales celestes. Tanto en la visión bíblica como en la maya, el sol y la luna no son solo cuerpos celestes, sino mensajeros divinos. Su oscurecimiento representa el cierre de un ciclo y la apertura de otro. Son parte de un reloj profético que nadie puede detener. Y si los eclipses son los sellos del cielo, que se activan en momentos clave de la historia humana, y si los mayas con su avanzada astronomía espiritual ya sabían cuándo vendría cada uno. Hoy seguimos maravillados por estos eventos, pero tal vez hemos olvidado su significado profundo. Tal vez el cielo sigue hablando, solo que ya no lo sabemos escuchar. 20. El río de agua viva y el cenote sagrado, portales al más allá. En Apocalipsis 22:1, Juan describe una escena sublime, un río de agua viva, claro como el cristal, que fluye desde el trono de Dios y del Cordero. A ambos lados del río crece el árbol de la vida, cuyos frutos sanan a las naciones. Esta imagen representa la restauración total del mundo, la unión de lo divino con lo humano y el retorno al paraíso original. Para los mayas, el agua también era un portal sagrado. Sus cenotes, pozos naturales de agua cristalina, eran considerados puertas al inframundo, Xibalbá, y al mismo tiempo fuentes de vida espiritual. En ellos se realizaban rituales de purificación, ofrendas y hasta sacrificios, no como castigo, sino como acto de conexión profunda con los dioses. Los cenotes eran vistos como puntos de entrada y salida del alma, lugares donde la energía del cosmos fluía más intensamente. Algunos sacerdotes aseguraban que en ciertas fechas sagradas, el agua del cenote brillaba con una luz diferente, como si contuviera mensajes del otro lado. Ambas culturas atribuyen al agua un poder sagrado y transformador. Es puente entre dimensiones, es símbolo de vida eterna y purificación, y en ambos casos fluye desde una fuente divina. ¿Y si el río de agua viva y los cenotes mayas no son distintos, sino la misma idea ancestral de portales de luz y sanación?
Quizá nuestros ancestros sabían algo que apenas ahora comenzamos a redescubrir, que el agua no solo limpia el cuerpo, sino que también despierta el alma. Tal vez por eso, en las profecías del fin, el agua no desaparece, vuelve a fluir con poder celestial. 21. El nombre secreto y la palabra perdida, la vibración sagrada entre mayas y cristianos. En Apocalipsis 2:17 se entrega una promesa enigmática. Al vencedor le daré una piedrecita blanca, y en ella ha escrito un nombre nuevo, que nadie conoce sino el que lo recibe. Este nombre secreto representa una identidad divina, un vínculo íntimo entre el alma y el Creador. No es un nombre cualquiera, es una palabra sagrada que transforma a quien la porta. Curiosamente, los mayas también hablaban de palabras ocultas, sonidos que tenían el poder de alterar la realidad. En sus rituales más antiguos, los sacerdotes pronunciaban sílabas sagradas, muchas veces ininteligibles para el común del pueblo, pero que resonaban con las fuerzas del universo. Estos sonidos eran llamados palabras vivas, y se creía que solo los iniciados podían usarlas sin consecuencias. En los mitos mayas, los héroes que descendían a Xibalbá debían recordar el verdadero nombre de las cosas para poder enfrentarlas. Decir el nombre correcto era recuperar el poder perdido. En la cosmovisión espiritual, saber el nombre original de un ser o una fuerza era dominar su esencia. Ambas culturas revelan lo mismo. Existe un lenguaje oculto, reservado para los puros de corazón. El nombre secreto transforma la identidad espiritual. Quien lo recibe, renace como ser divino. Y si ese nombre nuevo no es una palabra terrenal, sino una frecuencia espiritual que sintoniza el alma con el propósito divino. Y si los mayas y los cristianos hablaron del mismo misterio, pero con símbolos distintos, tal vez hemos olvidado cómo se pronuncia esa palabra, pero en lo profundo del alma, aún sabemos reconocerla cuando la escuchamos. 22. Los testigos del fin, los dos profetas del Apocalipsis y los gemelos del Popol Vuh. En Apocalipsis 11:3-12 se profetiza la aparición de dos testigos enviados por Dios para anunciar el juicio. Vestidos de saco, con poder para cerrar el cielo, convertir el agua en sangre y herir la tierra, estos profetas hablarán por 1260 días. Al final serán asesinados, pero después de 3 días resucitarán ante los ojos del mundo y serán llevados al cielo. Su misión es advertir y luego partir. En la tradición maya, el Popol Vuh relata la historia de los gemelos heroicos, Hunahpu e Ixbalanque, dos semidioses que descienden a Xibalbá para vencer a los señores de la muerte. Ellos no solo enfrentan pruebas mortales, sino que también mueren y resucitan como símbolos del equilibrio cósmico y del renacimiento espiritual. Ambos relatos coinciden en aspectos esenciales. Son dos figuras elegidas para una misión divina. Enfrentan al poder del inframundo o del mal. Mueren, pero su muerte no es el final. Regresan con poder. ¿Y si los testigos del Apocalipsis y los gemelos mayas representan la misma idea universal? La de dos almas puras, guardianes del orden espiritual, que en cada ciclo regresan para despertar a la humanidad. Además, tanto en el Popol Vuh como en el Apocalipsis, la muerte no es castigo, sino puerta a la glorificación. Tal vez estos testigos han aparecido muchas veces en la historia, con distintos rostros en distintas culturas, pero siempre con la misma misión: guiarnos antes del colapso. Quizá hoy, más que nunca, necesitamos oír a los nuevos gemelos, antes de que sea demasiado tarde. 23. La cosecha final. El trigo, el maíz y el juicio entre justos y corruptos. En Apocalipsis 14:16 se presenta la imagen del Hijo del Hombre con una hoz afilada, listo para cegar la tierra. Es la cosecha final, el momento en que Dios separa a los justos de los impíos. En esta visión, el trigo maduro representa a los que han seguido el camino divino, mientras que el resto es arrojado al lagar de la ira divina. Es una escena de justicia cósmica, donde cada alma da fruto, o es arrancada. Para los mayas, el símbolo del maíz es aún más profundo que el del trigo en la tradición judeocristiana. Según el Popol Vuh, los primeros hombres verdaderos fueron hechos de masa de maíz, no de barro ni de madera. El maíz era más que alimento, era esencia divina, carne sagrada. Y así como crece y se cosecha,
también debía probar su pureza antes de ser recogido por los dioses. Los sacerdotes mayas realizaban rituales para saber si la semilla humana había madurado espiritualmente. Si no, era devuelta al ciclo o consumida por la oscuridad. Ambas culturas hablan de una cosecha espiritual. No todos los frutos serán guardados, solo los maduros en sabiduría, compasión y verdad serán elevados. Los demás serán como espigas vacías que el viento arrastra. Y si el juicio final no es un castigo, sino una selección natural de almas listas para otro nivel, y si estamos siendo cultivados, y cada acto, cada palabra, cada elección, define qué fruto llevaremos al final, porque tanto en los campos del cielo, como en las milpas mayas, todo será cosechado. La pregunta es, ¿serás trigo o solo cáscara? 24. El fuego que consume y el sol jaguar. Purificación final en dos visiones. En Apocalipsis 20:9 se describe cómo, al final del tiempo, fuego descenderá del cielo y consumirá a los enemigos de Dios. El fuego no solo destruye, también purifica. Representa la justicia divina, la quema de toda corrupción y la preparación de un nuevo cielo y una nueva tierra. Los mayas también tenían una visión poderosa del fuego. Su dios solar, en una de sus manifestaciones más temidas, era el sol, jaguar, que cruzaba el inframundo por la noche para regresar al amanecer. Cuando se enfurecía, enviaba llamas celestiales, sequías, erupciones y enfermedades, como forma de purgar el desorden espiritual en la tierra. En sus calendarios, ciertos días estaban marcados como días del fuego que limpia, donde se realizaban rituales de quemas sagradas para eliminar la negatividad acumulada. El fuego para los mayas no era enemigo, sino agente de renovación. Ambas culturas coinciden. El fuego cae del cielo como señal del fin. No quema por venganza, sino para restaurar la armonía. Solo los impuros temen las llamas. Los sabios las reciben como bendición. Y si el fuego del Apocalipsis y el del sol jaguar son expresiones de la misma fuerza divina, una energía que no viene a destruir al hombre, sino a liberarlo de lo que ya no sirve. Tal vez, cuando veamos fuego en el cielo, no sea el fin, sino el comienzo de la purificación, porque para renacer todo debe pasar primero por el fuego. 25. Cuando los cielos ardan, la danza final entre el fin y la renovación. Dicen las antiguas leyendas que no habrá grito ni trueno, sino un susurro ardiente desde lo alto. Un día, el cielo no será azul, será fuego. No es solo el Apocalipsis el que habla de este desenlace. En la visión de Juan, el firmamento se enrolla como un pergamino. Las montañas se mueven del lugar y el fuego lo consume todo. Un fuego que no deja rincón sin tocar, no por furia, sino por necesidad. Porque nada impuro puede pasar al nuevo mundo. En el universo maya, esa misma imagen toma forma en la danza del sol y el jaguar, una batalla cósmica que al final consume el cielo. El fuego celeste no es solo llamas físicas, sino energía espiritual liberadora. Según los calendarios mayas, ciertos ciclos terminan cuando el equilibrio se rompe, y la única manera de restaurarlo es a través del fuego sagrado. Pero hay un detalle inquietante que pocos ven. En códices mayas y en visiones bíblicas, el fuego siempre viene del cielo y baja a la tierra. No nace de guerras humanas ni del odio. Es la señal de un ciclo que ha cumplido su propósito. Más que castigo, es una danza final entre lo viejo que se va y lo nuevo que aún no ha nacido. ¿Estaremos viendo ya sus primeras chispas? ¿O seguimos negando que todo lo que no se transforma se quema? Cuando el cielo arda no será el infierno lo que vendrá, sino la oportunidad de ser hechos de nuevo. 26. Entre ciclos y trompetas, la matemática sagrada del fin. No todo juicio llega con fuego o terremoto. A veces, el universo habla en números. Para los estudiosos del Apocalipsis, los tiempos están contados con precisión. 42 meses, 1260 días, 7 trompetas, 7 copas, 7 sellos. Todo parece estar orquestado como una sinfonía cósmica matemática. Nada es al azar. Todo responde a un reloj divino, donde cada cifra encierra un mensaje oculto. Los mayas fueron maestros de este arte. Su sabiduría matemática era tan precisa que podían predecir eclipses,
ciclos solares y lunares con siglos de anticipación. Su calendario sagrado, el Tzolk'in, estaba basado en 260 días y su cuenta larga en ciclos de 13 baktunes. Pero no era solo astronomía, era espiritualidad codificada en números. Tanto en el Apocalipsis como en los textos mayas, los números revelan el orden sagrado del tiempo. Cada cifra marca un evento profético, una transición, una purificación. Y cuando se cumple el último número, el ciclo termina. Y si los números no solo marcan el cuándo, sino también el cómo, y si entender estas cifras nos permite alinearnos con lo que viene en vez de temerlo, hoy, entre relojes digitales y agendas sin alma, hemos olvidado que el tiempo es un lenguaje divino. Los antiguos lo sabían y dejaron pistas para quien aún pueda contar con el corazón, porque el juicio no empieza con el sonido de la última trompeta, sino cuando dejamos de escuchar el compás sagrado del universo. 27. Más allá del velo, visiones, trances y el fin revelado en estados de conciencia. Algunas verdades no se descubren con los ojos abiertos, sino cuando el alma atraviesa el velo del mundo visible. El libro del Apocalipsis no fue escrito como una crónica ordinaria, sino como una visión profética recibida en estado espiritual. Juan, en la isla de Patmos, no imaginó el fin, lo vio. Fue arrebatado en espíritu, elevado a otra dimensión, y desde allí contempló lo que los ojos comunes no pueden soportar. Los sabios mayas también utilizaban estados de conciencia alterados para acceder al conocimiento oculto. A través de la meditación profunda, el ayuno, las plantas sagradas o la privación sensorial, lograban abrir las puertas del cielo y consultar a los dioses, ver el destino del pueblo y descifrar el final de los ciclos. Ambas tradiciones, aunque distantes, comparten la misma ruta. El conocimiento más profundo no viene de afuera, sino de adentro. Las visiones no son sueños sin sentido, sino mensajes desde realidades superiores. Y los elegidos no son los más poderosos, sino los que se atreven a mirar con el alma despierta. Y si el Apocalipsis no es solo un libro sobre el futuro, sino una guía para cruzar dimensiones, y si los mayas no solo registraban la historia, sino que viajaban al fin del tiempo y regresaban con advertencias, hoy en medio del ruido y la velocidad, hemos perdido esa capacidad de ver, pero el velo sigue ahí, esperando a ser corrido por los que aún se atreven a cerrar los ojos para ver de verdad. 28. El mensajero de Binomesintu, Luz, Kukulcán y el ángel que desciende del cielo. No todos los avisos del fin llegan con destrucción. Algunos descienden en silencio, envueltos en luz. En Apocalipsis 10:1 aparece una figura impresionante, un ángel fuerte, envuelto en una nube, con un arco iris sobre su cabeza, rostro como el sol y piernas como columnas de fuego. Desciende del cielo, pisa el mar y la tierra y declara que el tiempo no será más. Es un mensajero de transición, de revelación, de final y comienzo. En la tradición maya hay una figura similar que baja desde los cielos, Kukulcán, la serpiente emplumada. Pero no desciende con violencia, sino como portador de sabiduría, orden y despertar. Su llegada marca el fin de un ciclo y el inicio de otro. Cada equinoccio, su sombra recorre la escalinata de Chichén Itzá como señal de su descenso. No es mito, es calendario, es ciencia, es fe. Ambas figuras descienden desde el cielo, traen mensaje de transformación global, son puentes entre lo divino y lo humano. Y si Kukulcán y el ángel del Apocalipsis representan la misma fuerza espiritual, adaptada a distintas culturas, y si el mensajero de luz ya ha descendido muchas veces, pero hemos dejado de mirar al cielo, hoy más que nunca, el mundo necesita una figura de unión, conciencia y verdad. Quizá no debemos esperar que venga con alas o con truenos, tal vez ya ha llegado, y solo falta que lo reconozcamos. 29. El templo que se abre en el 1260 cielo, portales sagrados entre mayas y cristianos. No hay visión más majestuosa en el Apocalipsis que cuando en el capítulo 11-19 se abre el templo de Dios que está en el cielo, y dentro de él se ve el arca de la alianza. Relámpagos, voces, terremotos y granizo acompañan esta apertura. Es más que un símbolo, es un umbral cósmico,
un anuncio de que lo divino está a punto de irrumpir definitivamente en el mundo humano. Los mayas también creían en templos sagrados alineados con las estrellas. No eran solo construcciones físicas, sino réplicas vivas del cielo. Cuando un templo se abría en ciertas fechas, solsticios, eclipses, equinoccios, se consideraba que un portal espiritual también se abría. Y ese momento era propicio para recibir mensajes, curación o transformación. Las pirámides escalonadas como las de Uxmal o Palenque no eran solo monumentos, eran llaves. Cada escalinata, cada cámara, cada orientación tenía un propósito espiritual. El templo maya era como el del Apocalipsis, un espacio entre mundos. Ambas culturas comparten esta comprensión. Hay un templo que no es solo material, sino dimensional. Su apertura marca un evento divino irreversible. Solo los puros y los atentos lo perciben. ¿Y si los templos mayas y el templo celestial son reflejos del mismo diseño sagrado? ¿Y si esos portales aún se abren, pero nuestra alma ya no sabe entrar? El verdadero templo no está solo en el cielo, ni solo en la piedra, está también en el corazón, que aún sabe reconocer lo sagrado. 30. La gran ramera y el esplendor. Corrupto. Advertencias morales desde Babilonia hasta Tikal. Apocalipsis 17 presenta una imagen estremecedora. Una mujer vestida de púrpura y escarlata, montada sobre una bestia de 7 cabezas. Está embriagada con la sangre de los santos y sostenida por las riquezas del mundo. Es llamada la Gran Ramera, símbolo de la corrupción espiritual, política y económica que se opone al orden divino. Muchos la han identificado con imperios pasados, religiones distorsionadas, sistemas de poder que prometen luz pero devoran almas. Su caída es descrita con gloria y con juicio. Los mayas, en su propia tradición, también advirtieron sobre el peligro del esplendor sin espíritu. En los últimos días del clásico maya, ciudades como Tikal, Copán y Calakmul alcanzaron una belleza arquitectónica y astronómica asombrosa, pero al mismo tiempo una desconexión creciente del propósito espiritual original. Sacrificios excesivos, luchas entre reyes divinizados y rivalidades políticas consumieron la esencia sagrada de la cultura. El resultado, un colapso repentino, silencioso, casi inexplicable. Y si la gran ramera del Apocalipsis no es solo una figura futura, sino un patrón que se repite en toda civilización que pierde el alma en busca de poder. Y si los mayas también vivieron su propio apocalipsis, no por castigo divino, sino por haber abandonado el equilibrio que los sostenía. Ambas historias nos gritan lo mismo: sin raíz espiritual, todo esplendor se desploma. Y no importa cuán alto se haya construido, el juicio siempre alcanza el último peldaño. Quizás la gran ramera no es una persona, sino una advertencia viva, y su reflejo puede estar más cerca de lo que creemos. 31. La bestia que sale de la tierra. Tecnología, encantamiento, que advertencias olvidadas. En Apocalipsis 13:11 surge una segunda bestia, esta vez desde la tierra. A diferencia de la primera, no es monstruosa, es seductora, convincente, incluso milagrosa. Hace descender fuego del cielo, engaña a las naciones y obliga a adorar a la primera bestia. Su arma más peligrosa no es la violencia, sino la manipulación disfrazada de progreso. ¿Te suena familiar? Los mayas, aunque lejos de la era digital, dejaron advertencias sobre una era de espejos, donde los hombres verían cosas que no existen, creerían en falsos reflejos y adorarían imágenes sin alma. En los códices, algunos sabios hablaban del rostro que habla pero no vive, y del eco que guía a los ciegos. Podría tratarse de una visión anticipada de la era de las pantallas, de la inteligencia artificial, de las voces digitales que dictan qué hacer, qué sentir, qué comprar. Para los mayas, la tecnología sin conciencia era una forma de brujería, una energía poderosa que, si no se alinea con el orden del cosmos, puede desconectar al ser humano de su esencia. Ambas profecías nos alertan. No todo lo brillante es luz. No, todo lo que habla es sabiduría. No todo avance es evolución. Y si la segunda bestia no es un ser físico, sino un sistema entero, un modo de vida basado en apariencias, control y vacío espiritual, tal vez la advertencia no es para temer el futuro, sino para despertar en el presente.
porque la bestia de la tierra no grita ni ruge, susurra con voz encantadora. 32. El número de la bestia y la distorsión del orden sagrado. Que el que tenga entendimiento calcule el número de la bestia, pues es número de hombre. 666. Apocalipsis 13:18. Pocas cifras han despertado tanto temor y especulación como esta. Para muchos, el 666 representa el símbolo final del mal, un código que esconde al anticristo, al sistema corrupto del mundo o a la rebelión absoluta contra lo divino. Pero, ¿y si este número es más que una amenaza? ¿Y si es también una advertencia matemática sobre la distorsión del orden sagrado? Los mayas entendían el universo a través de números. Cada cifra tenía una vibración, una energía, una función cósmica. El número 13 marcaba la completitud espiritual, el 20, la totalidad del ser humano. Pero cuando estos ciclos eran corrompidos, cuando los números eran usados sin conciencia, el equilibrio del mundo se rompía, y con ello se abría la puerta al caos. Aunque los mayas no mencionan el 666, sí advirtieron sobre ciclos contaminados, cuentas alteradas y fechas manipuladas por líderes ambiciosos que intentaban controlar el tiempo y el alma colectiva. En sus textos, los sabios hablan de una era de confusión, donde los días no serán días y los nombres perderán su significado. Y si el 666 simboliza precisamente eso, la deshumanización, la pérdida del nombre, del alma, del propósito, el hombre convertido en número, en sistema, en mercancía. Para los mayas, eso era el verdadero infierno, vivir sin conexión con el orden sagrado del cosmos. Quizá el número de la bestia no sea para temerlo, sino para reconocer cuándo nos hemos desviado, porque el mal no siempre grita. A veces se esconde en los patrones que repetimos sin darnos cuenta. 33. El renacer del mundo, el nuevo cielo, la nueva tierra y el retorno del equilibrio. No todas las profecías hablan de destrucción. Algunas al final del juicio anuncian una promesa luminosa. En Apocalipsis 21, tras el caos, las copas, las bestias y el fuego, Juan ve un cielo nuevo y una tierra nueva. La Jerusalén celestial desciende y Dios mismo habita con los hombres. No hay más llanto, ni muerte, ni dolor. Es el retorno al principio, pero en un nivel más elevado. No es solo restauración, es evolución espiritual. También en el pensamiento maya, el fin de una era no era un desastre sin sentido, sino la oportunidad para un nuevo amanecer. Después de cada Katun, Baktun o ciclo, venía un tiempo de realineación. El caos era solo la forma en que el universo se liberaba de lo que ya no servía. Y entonces renacía el orden, el maíz, la luz. Ambas visiones coinciden. Hay purificación antes del renacer. El sufrimiento no es el final, sino el umbral hacia lo sagrado. Solo quienes conservan el corazón abierto verán la nueva tierra. Y si todo esto no se refiere solo al mundo exterior, ¿y si ese nuevo cielo y nueva tierra comienzan dentro de nosotros? Los mayas hablaban del corazón del cielo y del corazón de la tierra como realidades vivas que se activan cuando el ser humano recuerda quién es. Y el Apocalipsis al final no destruye, revela. Quizás la gran profecía no era sobre muerte, sino sobre despertar. Porque al final del ciclo, después del juicio y del fuego, la luz regresa, y esta vez para quedarse.